Muy buenos días, familia. Aquí estamos nuevamente en el milagro de la predicación para la gloria y la honra de Dios, en el milagro de congregarnos, en el milagro de alabar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu. Damos gracias a Dios y elevamos a Él nuestra oración. Pero si hay algo que podemos hacer en respuesta a todo lo que Él ha hecho por nosotros, es proclamar su nombre. Decir que su obra es suficiente, que Cristo es perfecto para nosotros. Y por eso son estas canciones. Yo cuando estoy alabando al Señor, siempre le pido al Señor que ponga cántico nuevo. Y no es una canción que me invente yo, sino que es el agua que fluye. Es el agua que brota del corazón, que sabe que hay suficiencia en Cristo. Vamos a orar con todo el corazón, recordar que por la entrañable misericordia de Dios nos visitó desde lo alto. Dice que envió a su Hijo, poder de Dios, sabiduría de Dios, para salvarnos, darnos vida eterna y para iluminarnos en el conocimiento de la gloria de Dios. Y vivamos para eso, para la gloria de Dios. Así que estos himnos son clásicos de verdades eternas, verdades que están escritas con la sangre del Señor y proclamadas por el Espíritu Santo. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es la luz, paz y perdón. Vivió y murió, gloria a Dios, por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Por eso proclamamos. Triunfamos sobre el poder del pecado, de la muerte. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Digamos nuevamente, porque Él vive. Porque Él vive, triunfaré la guerra de triunfo en triunfo. Porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede
vivimos porque Él vive. Le voy a pedir el favor a Juana que leamos Romanos capítulo 8, versículos 28. Dice hasta terminar el capítulo 8 de Romanos. Porque Él vive, triunfaré mañana. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vino a disipar toda luz propia. Él vino a disipar. Porque yo sé el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Dice, yo soy la luz del mundo. Señor, tú eres el que, como dice el salmista, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y esa seguridad del apóstol Pablo no está solamente en el bienestar, no está solamente en esta vida. Dice, en la vida y más allá de nuestra vida. Por eso esta seguridad no depende de las circunstancias. Esta seguridad depende de nuestro Dios. Por eso el siguiente estribillo es la esperanza del cristiano, porque para allá el Señor nos ha llamado. Yo sé que un día tendré que cruzar el río de la muerte, pero sé que tú, Señor, enjugarás todas mis lágrimas. Tú no permitirás que sienta ni calor, ni frío, ni angustia. Mis trabajos quedarán atrás, Señor, y solamente habrá gozo en la presencia del Consolador. Así que vamos a decir este estribillo que dice claramente, yo sé que un día, y eso es más cierto, por eso tú vas más allá de lo que yo pueda ver, oír o esperar, Señor. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor. Ya no habrá dolor. Y al ver la vida triunfando infinita,
su presencia, seremos consolados. Mis ojos verán al Rey, dice, tus ojos verán al Rey en Sión, porque tú, Señor, nos guiarás. Nosotros seremos tu rebaño y tú nos pastorearás, Señor, y no tendremos ni hambre, ni sed, ni calor, ni angustia, ni temor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Qué esperanza tan grande hay, Señor! Por eso esta leve tribulación solamente hace más excelente el peso de gloria. Yo sé que en mí el río cruzaré por el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive. Bienaventurado el siervo, dice que espera a la venida de su Señor, primera, segunda o tercera vigilia, si lo espera. Dice, bienaventurado aquel que espera la venida del Señor y le da valor a lo que hace. Por eso nuestra vida, todo nuestra vida, todo lo que hacemos en nuestra vida tiene un sentido eterno. Todo lo que vivimos en nuestra vida tiene un sentido eterno. No hay nada que no esté en función del reino de Dios. Pensamiento, oración, vida, casa, recursos, amigos, todo tiene que ser con sentido de eternidad. Porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive. Entrégale tus temores hoy. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. Ha preparado moradas, ha preparado un lugar para descansar de todo, absolutamente, y entrar en su reposo. La vida vale más y más, solo por Él. La vida vale más y más, solo por Él. Viniste a mis tinieblas, Señor. Viniste a mi oscuridad. Y eso para mí, Señor, Dios, no fue algo que yo buscaba, Señor. Tú lo hiciste y, Señor, lo concretaste. Y hoy tengo verdadera esperanza y tengo, Señor, la seguridad que decía el pasaje que el apóstol Pablo escribió. Ni la muerte ni la vida, nada absolutamente nos podrá separar de tu amor. Y en eso, Señor, nos gozamos. Él me rodeó de su amor.
Su gracia Él puso en mi ser. ¿Cómo podría callar y no celebrar? Con gozo cantaré, con gozo danzaré. Yo danzaré, con gozo alabaré al Señor. De su gracia me rodeó. Amén. Con gozo cantaré, Yo cantaré, con gozo danzaré, yo danzaré. con gozo alabaré al Señor. De su gracia me rodeó. Padre, si me rescataste, me libraste, fue para proclamar que tu gracia, Señor, es para todo aquel que cree. Te alabamos en el nombre de Jesús. En medio de su amor, su gracia puso en mi ser. ¿Cómo podría callar y no celebrar? El rodeó de su amor, su gracia puso en mi ser. ¿Cómo podría callar y no celebrar? Con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor. De su gracia me rodeó. Con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor. De su gracia me rodeó. Con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor. De su gracia me rodeó. De su gracia me rodeó, de su gracia me rodeó. Gracias, Señor. Te alabamos por todas tus bondades y por tus muchas misericordias, Señor. ¿Cómo despreciar la gratitud que hay en mi ser para Dios, mi Redentor? Me restauró. No era nada cuando Él me llamó, y ahora yo soy el príncipe de su pueblo, el príncipe de su pueblo, el príncipe de su pueblo. Oh Dios, gloria a Dios, porque Él es Redentor, Salvador. Él es, dice el capitán de nuestra salvación. Por eso vamos a decir que Él es nuestro Dios y que nosotros somos pueblo suyo y ovejas de su mano. Él me rodeó de su amor, su gracia puso en mi ser. ¿Cómo podría callar y no celebrar? Eso, ¿cómo podría yo callar? ¿Cómo podría yo cerrar mis labios? ¿Y cómo podría decir yo que es mi fuerza? Yo proclamo tu gracia, tu nombre y tu poder. ¿Cómo he de expresar la gratitud que hay en mi ser para Dios, mi Redentor, que me restauró? No era nada cuando Él me llamó, y
expresar la gratitud que hay en mi ser para ti, mi redentor, me restauró. Yo no era nada cuando Él me llamó, y ahora yo soy un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo. Oh Dios, como mi Dios, maravilloso, maravilloso, maravilloso nuestro Dios. Oh Dios, como mi Dios, maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. Y David cantaba aún en los lugares como una cueva, en los desiertos, en los lugares donde tuvo que esconderse. El ungido de Jehová estaba escondido de sus enemigos, pero el Señor lo consolaba y le decía: yo te he puesto, dice, y te exaltaré. Por eso David entendió que es Dios el que hace la obra, y cantaba y celebraba las victorias del Señor, y decía claramente: no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, porque no hay otro Dios sino nuestro Dios. Maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré. El día que te clamé me respondiste, oh Jehová, me fortaleciste conmigo en mi alma. El día que te clamé me respondiste, oh Jehová, me fortaleciste conmigo. Por eso te alabaré con todo mi corazón. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré. Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira desde lejos. Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira desde lejos. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré. Te alabaré con todo mi corazón. Jehová cumplirá su propósito en mí, su misericordia, oh Jehová, es para siempre. Jehová cumplirá su propósito en mí, su misericordia, oh Jehová, es para siempre. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré. Momentos de dificultad habrá, que nuestras fuerzas no se pueden enfrentar. No vemos la salida. ¿Quién nos puede ayudar? El mismo que nos hizo,
dispuesto siempre está. De los que quieran, Jesús se ocupará. Si están dispuestos, hoy sus cargas Él llevará. Conoce nuestras fallas y nuestra debilidad, y en esa condición pedimos su fuerza y su bondad. Él es fiel, a las aves del cielo cuidando está. Cuanto más con nosotros lo hará. La ansiedad y la preocupación lejos se irán si a Dios hay una entrega total. Dios tiene el control y con Él nada nos faltará. Acudirá en momentos de gran necesidad. Y vamos para Dios, y Él de nuestras cosas se encargará. Él sabe lo que hace, nuestra parte es confiar, es confiar, y tú harás. De los que quieran, Jesús se ocupará. Si están dispuestos, hoy sus cargas Él llevará. Conoce nuestras fallas y nuestra debilidad, y en esa condición pedimos su fuerza y su bondad. Él es fiel, a los lirios del campo vistiendo está. Cuanto más con nosotros lo hará. La ansiedad y la preocupación lejos se irán si a Dios hay una entrega total. Dios tiene el control y con Él nada nos faltará. Acudirá en momentos de gran necesidad. Y vamos para Dios, y Él de nuestras cosas se encargará. Él sabe lo que hace, nuestra parte es confiar y obedecer. No habrá razón para temer, nuestro bien es su interés, no hay nada que perder. Dios tiene el control y con Él nada nos faltará. Acudirá en momentos de gran necesidad. Y vamos para Dios, y Él de nuestras cosas se encargará. Él sabe lo que hace, nuestra parte es confiar. Él sabe lo que hace.
parte es confiar. Él lo dijo y así lo hará. Nuestra parte es confiar. Nuestra parte es confiar. Bien, buenos días a todos. Fresca mañana de sábado para que usted esté sintonizadito con nosotros. Le invito por favor a que recuerde que lo que estamos hablando es de esta intuición y yo pienso que no es solamente un presentimiento, sino un deseo muy vehemente que hay dentro de cada uno de nosotros, solo que la entretención y la distracción nos disipa de buscar lo verdadero. Y lo digo porque intuitivamente en la iglesia en general se espera un gran avivamiento. Por eso eventualmente Dios ha levantado una voz profética y ha levantado una voz que no está conforme la inercia a la cual los hombres nos acostumbramos. Esa inercia es común a nosotros tendemos a acomodarnos, pero aún acomodados hay algo que no nos deja tranquilos. ¿Qué no nos deja tranquilos? Dice, es esa necesidad de algo real, algo verdadero, algo profundo, algo alto, por eso dígale a una persona que tiene un secreto, que usted tiene un secreto y verá que se lo gana encima todo el tiempo porque quiere saberlo todo el tiempo. No es que sea chismoso, sino que quiere y siente ese llamado a algo que satisfaga su alma. Claro, algunos se satisfacen con el chisme, pero no es la idea, ¿cierto? El chisme es una entretención, la murmuración es una entretención. Lo que estoy diciendo es que dentro del alma del ser humano, es decir, dentro del alma de la iglesia, hay un deseo vehemente por algo más de Dios, por una medida más grande de Dios. Y entonces lo que hace el Señor es quitar toda cáscara para que quedemos con ese deseo pleno y podamos caminar hacia ese deseo. Lo que el Señor no quiere es que nos perdamos, dice que ninguno se pierda, sino que todos lleguemos a la salvación y al conocimiento. Y respecto de ese deseo, lo que entendemos claramente es que no se trata de hacernos y estructurarnos a nosotros. Es decir, lo que nosotros buscamos muchas veces fortalecer se vuelve a veces estorbo en las manos del Señor. Y aquellas personas sencillas que el Señor un día tocó, aquellas personas sencillas que un día el Señor les habló y sintieron con una certeza impresionante ese llamado del Señor, les impulsó a vivir ciertas cosas. Pero en el camino se fueron distrayendo. Estaba yo hablando con alguien y le decía, procuren no dejarse de distraer, porque las cosas del mundo son temporales, pero ¿cuál es el objetivo de esas cosas temporales? Distraernos de hacer la voluntad de Dios. Entonces, el Señor no viene de ninguna manera ni a implementarnos, ni a patrocinar por eso yo decía que claramente aquí en el auditorio, todos los que tengan alguna opinión, por favor, bajen la mano y escuchen, ¿cierto? Bajen la mano y escuchen, porque Dios no necesita nuestras opiniones, más bien nos invita a participar de su obra. Y cuando uno participa de su obra, entonces sí puede encontrar respuestas. Cuando uno participa de su obra, entonces puede preguntarle aparte, Señor, ¿por qué les hablas a ellos por parábolas? Y dice, porque a ellos se les habló, rehusaron, dice, y se quedaron allá en ese pensamiento. Dice, pero ustedes, dice, les es dado los secretos del reino. Y en esto entendemos que la misericordia y el poder de Dios es total. Dice,
para hacernos partícipes de su obra. De ninguna manera para cimentar su obra en nosotros. Porque dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y dice que sobre Jesucristo, dice, vamos edificando. Pero la edificación, dice, tiene que ver con el propósito del Señor. Por eso, la Biblia describe claramente, y hemos marcado muchas veces el derrotero que el Señor quiere en la vida del cristiano. Pobres de espíritu, llorar, mansos, hambre, sed de justicia. Y dice, hambre y sed de justicia, y sigue diciendo, después de hambre y sed de justicia, sigue diciendo, ahora se me dislocó el disco. Dice, los de corazón limpio, dice, los pacificadores y los que padecen persecución. Esto es lo que la Escritura marca como un derrotero para que el Señor pueda hacer su obra. Entonces, al contrario de lo que nosotros pensamos, las personas de Dios son personas desarticuladas, son personas sencillas. Si son personas en algo admirables, es en el reflejo de Dios en ellas. No es eso lo que tenemos hoy. No es eso lo que buscamos hoy en la iglesia. ¿Qué buscamos en la iglesia hoy? Títulos, vestidos, lugares, recursos y muchas otras cosas que nos han disipado de lo verdadero. Y nos hemos olvidado de lo verdadero. Y por eso el Señor eventualmente levanta una voz profética. Y esa voz profética, normalmente lo que hace la voz profética, ¿se me permite esta expresión? Normalmente lo que hace la voz profética es bajarnos del curudito, es decir, volvernos a aterrizar en la realidad. ¿Sí? El mismo apóstol Pablo dice, y yo he orado 3 veces, diciéndole al Señor que me sane. Imagínense, el apóstol Pablo vio sanidades extraordinarias. Vio hasta muertos resucitar. El apóstol Pablo, un poder extraordinario. Y cuando se trató de su enfermedad, sí debió ser una enfermedad física, pero que llegó a agobiarlo, ya no físicamente, sino llegó a estorbarle en el ámbito del alma, lo mortificaba, y en el ámbito de la relación con Dios le estorbaba. Y entonces se sentía que si el Señor le quitaba eso, entonces él iba a poder hacer más por Dios. El Señor le dice, pero ¿cuál es el lío? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y ese es mi punto para decir que lo que Dios va a hacer en este último tiempo es totalmente fuera de nuestros planes, totalmente fuera de lo que nosotros podamos capitalizar. Una cosa es que nosotros lo proclamemos, que yo proclame que el Señor va a hacer la restauración total de todas las cosas. Y otra cosa es que yo diga que yo soy el que voy a restaurar todas las cosas. No estoy diciendo que yo soy el que voy a restaurar todas las cosas. Estoy diciendo que Dios va a restaurar las cosas y va a cumplir su propósito. Él lo va a hacer. Y que yo quiero participar de eso. Porque es la invitación, no para mí. Es la invitación para todos. Normalmente uno le dice a una persona, lo invito a la vigilia. ¿Y cuánto tiempo es? ¿Y qué hay que hacer? Ay, no, pero a mí no me pongan a hablar. ¿Y a qué hora me va a llamar? Dice, no, lo vamos a llamar a las... Sí, ¿cuánto nos demoramos?
Dice, pues no importa si se pierde Pésimo Día, si se pierde Los Informantes, no importa. No importa si usted se pierde la novela Pasión de Gavilleros, no sé. ¿Sí? Porque muchos les da pesar es que se pierden el capítulo. ¿Sí? Y uno dice, qué lío, porque esa falta de sencillez es el estorbo más grande. Entonces, Dios iba a restaurar. Dios iba a restaurar su presencia en su lugar. Pero para restaurarla no requiere de gente estructurada, sino que requiere de gente sencilla. Y de eso es ejemplo la primera iglesia, que era lo que estábamos diciendo, la primera iglesia del Pentecostés, que tenía más que títulos, más que recursos, más que habilidades, tenía la capacidad para mantenerse en principios básicos, en principios sencillos y en principios flexibles. Entienda que, a ver, yo guardo estas proporciones, porque algunos dicen, no, claro, es que usted habla de esa manera porque usted ya está rebasando el quinto piso y para arriba. Usted va del quinto piso y de para arriba, entonces usted pues en realidad ya piensa de esa manera porque ya usted es viejito. Y le digo, no, querido, yo hace 30 años decidí entregarle mi vida al Señor y decidí poner a un lado mis pequeños planes para buscar lo que Dios quería en mi vida. Y a pesar que no ha sido un camino infalible, un camino de 100% aciertos, sí es un camino seguro porque recibo la corrección del Señor. Recibo en todo momento y en todo lugar la certificación de lo que Dios quiere hacer en mi vida. De esa manera, esta iglesia primera, la iglesia primitiva, tenía esa sencillez, tenía esos principios básicos y era tan flexible que en esto podía el Señor glorificarse y podía el Señor hacer todas las cosas. Ahora, pues no sé si el Señor, digamos, los tiempos han cambiado y debemos, digamos, también ser respetuosos de ciertas cosas. Hoy hay escuelas de música, hay muchas más escuelas de música, muchas más formas de estudiar música, muchas más formas de... me encantan los equipos, el equipo de grabación, me encantan los buenos computadores, me gusta eso. Y eso es un recurso que Dios da, es un regalo que Dios da, es decir, eso no impide, porque no podemos ponernos alpargatas e irnos a un monte y esperar allá que el Señor actúe. No, si Juan el Bautista salió al desierto y dice andaba por lugares desiertos hasta que el Señor comenzó a manifestarse, es un aspecto, pero no es en realidad el requisito, porque la sencillez es del corazón, no de otras cosas. Y yo lo digo porque pues a nosotros nos tocó vivir en este lado de Occidente, en Occidente, y vivimos muy tranquilos, vivimos de una manera muy sencilla y vivimos de una manera también muy cómoda. La comodidad que tenemos nosotros es excelente, entonces no puedo yo decir que la comodidad es pecado. Ahora, si esa comodidad se me vuelve un requisito, ya entonces lo hablamos de otra manera. Si no puedo hablar, si no es con un micrófono, eso es de otra cosa. Si no hay un preámbulo de músicos y de bandas para poder predicar, ya eso es otra cosa, Yo quiero preguntarle a usted, ¿qué banda introdujo a Juan el Bautista para que hubiese semejante avivamiento? Y en semejante avivamiento de Juan el Bautista no hubo ni un solo milagro. ¿Sí? Y la graduación de Juan el Bautista fue cortarle la cabeza. Entonces, entonces algunos dicen, no, es que viene de las estranjas, viene de los monos grandes, viene de las Áfricas, viene un gran profeta. ¿Qué dijo el Señor de Juan el Bautista?
¿Qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, y más que un profeta. Él sí tenía credenciales y no se las daban los hombres ni las organizaciones. Ese hombre sí tenía pergaminos. Pero era un hombre que había recibido la orden específica de Dios de salir al desierto y llamar al pueblo. Dice, voz que clama en el desierto, enderezad las sendas, preparad camino al Señor. Y esto es lo que Dios quiere. Ahora, si Dios te dio una patineta, pues usa la patineta para la gloria de Dios, pero no comiences a decir, yo no predico la palabra de Dios si no tengo patineta. ¿Sí? Es totalmente diferente. Juan el Bautista predicó allá, pero no es el requisito, era la sencillez del corazón de Juan, siendo hijo de sacerdote, siendo el pueblo escogido de Dios, siendo el candidato a los turnos del sacerdocio, siendo todo esto. Juan el Bautista simplemente se despojó de todo eso y tuvo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se despojó de sí mismo y se hizo siervo. Esto es la sencillez de la cual estamos hablando, que debe haber en el cristiano promedio. ¿Por qué? Dice, porque llegamos a ser tan elaborados, que prescindimos de Dios. Por eso Nicodemo, y yo citaba a Nicodemo hace 8 días y tal vez hace 15 días, que Nicodemo decía, maestro. Ahora, Nicodemo debería tener del orden de 70 años, si no más. Nicodemo debería tener del orden de 70 años y viene a Jesús y le dice, maestro, maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Y esto es una dosis de humildad, pero le faltó la dosis de humildad. Dice, para confesar públicamente al Señor, porque es lo que dice la Escritura de ahí en adelante, es que él era de la secreta, era discípulo en secreto del Señor. Pero no es lo que Dios quiere. Alguien cantaba y decía, tal vez por miedo a perder lo suyo, por dinero o por orgullo. Sale en verso, ¿no? Pero eso es lo que dice la canción. Lo hizo retraer de la sencillez del corazón. Pero aquellos que no se retrajeron de la sencillez del corazón, rompieron con el mundo, rompieron murallas de religión, rompieron dimensiones y trastornaron el mundo, pusieron el mundo patas arriba. El mundo escuchó un mensaje tremendo. Escuchó el mensaje del Redentor. Locura a los que se pierden, poder a los que se salvan. Pero por medio de hombres que tenían principios básicos, sencillos y flexibles, que usaron los recursos. El apóstol Pablo usó el recurso de ser judío, de ser de la nación de Israel y ser también romano. En algún momento el ser romano le abrió las puertas para muchas cosas. En otras cosas le fue como tropiezo, ¿no? Pero porque él metía la cabeza donde no la tenía que meter, pero ahí está. No discutamos sobre eso. Algunos dirán, no, usted está diciendo herejías. A ver, el apóstol Pablo era un hombre como Elías, sujeto a pasiones. Encendía el fuego donde se le ponía. Y esto no es pecado, es decir, en el sentido en que lo descalifique. Simplemente es un hombre que Dios está formando y que Dios está usando. Pero en sí era un hombre muy sencillo, que le dice al sumo sacerdote que lo golpea, porque cuando lo golpean dice, uy, tú me golpeaste a mí, dice el Señor te golpeará a ti, pared blanqueada. Y el sumo sacerdote lo mira y dice, ¿osas maldecir al sumo sacerdote? Le dijeron, sí, el sumo sacerdote no dice nada porque es intocable, ¿no? Pero cuando le dicen al apóstol Pablo, dice, uy, qué pena, qué vergüenza. Qué pena, qué vergüenza. La Biblia dice, no injuriarás al príncipe de tu pueblo. ¿Se da cuenta? Y esos son detalles, dijo, detalles. Pero
esa capacidad que Dios le dio al apóstol Pablo, el poder viajar, el poder tener, el poder ser apoyado, el tener esa capacidad de liderazgo, era solamente recursos que el Señor usaba, pero era lo principal del apóstol Pablo era, dice, el sometimiento al Señor, que él quería que Cristo viviera en plenitud en él. Por eso usó absolutamente todo y fue tan flexible. Por eso no interesa si tú como yo eres millonario. Usa todos, usa todos tus millones para la gloria de Dios. Usa tus recursos. Si eres joven, si eres dama, si eres caballero, usa todo lo que tengas para la gloria de Dios. ¿Por qué? Dice claramente que el Señor va a hacer su obra, dice, con todo aquel que se disponga. Por eso, yo repito, de esa voz profética que se levanta, esa voz profética que suena en este último tiempo, confrontando precisamente a todo aquello que se conoce como ámbito de la fe. La Escritura dice que en el último tiempo el Señor va a traer juicio, pero es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Dios, por sus propios hijos. ¿Sí? El Señor va a traer a juicio a cada uno. Por eso nosotros leemos y hemos leído en miércoles 1 Corintios 3, donde dice que la obra de cada uno, dice, se hará manifiesta, el día la declarará, por el fuego será probada. Esto no es el chiste que todo lo hice para Dios. Señor, todo lo hice para ti. Y el Señor dice, sí, pero eres un hacedor de maldad. Es lo que dice la Escritura. Entonces usted me dice, no me relacione los dos pasajes. Digo, son perfectamente relacionables. Porque los de Mateo capítulo 7 hablaban en lenguas, expulsaban demonios y hacían milagros. ¿Quién hace eso? ¿Un ser normal? No, es una persona que tiene el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo los usó para hablar en lenguas, para expulsar demonios y para hacer milagros. ¿Sí o no? ¿Estoy diciendo alguna herejía? No, pero es que son rebeldes. Sí, pero la Escritura dice que diste dones a los hombres, aún a los rebeldes. Y déjeme decirle que el Señor da un don y una persona tiene la oportunidad de servir a Dios con fidelidad o usar ese don para sí mismo. Yo conozco gente que tiene un carisma increíble, pero usan eso para vender agenditas, para vender almanaquitos, para vender aceitico, para vender una cantidad de cosas para mercadería. Dice que harán mercadería de vosotros. Entonces, mi punto es que lo que el Señor va a hacer, dice que quiere que participemos, pero solamente participará el sencillo. Y la voz que está sonando hoy es una amonestación, una seria amonestación en el ámbito de la fe que confronta toda la levadura de malicia, toda la levadura de maldad que hay en medio de la que se llama iglesia, en medio de la que se llama profesión de fe, en medio de la que se llama la esfera de la fe. Y es una amonestación que no ha salido a través de una sola persona, sino son varias personas las que han amonestado. Y yo decía que lo primero que está haciendo esta voz es volver los ojos del cristiano promedio, volver los ojos del cristiano promedio de ese patrón estático de organizaciones, es decir, que ese es el cristianismo, de organizaciones que están centralizadas en torno a un edificio, en torno a un nombre, en torno a una persona. Quitemos de ciento que Dios está con nombres de organizaciones, que Dios está con edificios supuestamente dedicados a esto. Quitemos los ojos de ahí. Ahí no está
ahí no va a ser la restauración de Dios. Para poder ver la restauración de Dios, debemos volver los ojos a un grupo, a una congregación disciplinada de creyentes, congregada, a una comunidad de creyentes congregados, en donde estén, de la manera que estén. Usted puede creer que hay ministerios, y yo estoy de acuerdo con el ministerio carcelario. Y creo que una de las ventajas que hay en el ministerio, en las cárceles, cuando una persona cae en una cárcel, bueno, el apóstol Pablo no cayó en una cárcel para oír el evangelio. El apóstol Pablo cayó en la cárcel para predicar el evangelio. Y allá predicaba, ¿cierto? Y los siervos de Dios, cuando son llevados a la cárcel por causa del Señor, dice, están gozosos, pero allá predican la palabra de Dios, ¿cierto? Pero cuando una persona cae en la cárcel por cualquier delito, por cualquier tropiezo, hay gente en la cárcel simplemente por un homónimo, gente en la cárcel que es inocente. Pero en la cárcel se predica mucho el evangelio de Dios. Allá se predica harto el evangelio de Dios, harto. Hay ministerios carcelarios, en todas las cárceles hay ministerios carcelarios. Y si Dios nos llevara tanto a estar allá como a visitar, allá predicaremos el evangelio, porque es un lugar donde las personas son confrontadas, sea por sus delitos, sea por la injusticia, sea por lo que sea. Pero usted puede creer que en el ministerio carcelario hay divisiones. Va una organización y le habla a los presos, ¿cierto? Y ellos dicen, oh, qué genial, no sé qué, aleluya, hermano, no sé qué. Y viene una organización y también pide entrada. Claro, pues como todos pueden entrar, entonces entra otro a evangelizarlos. Y les dice, bendigamos al Señor, que nos une en caridad y nos nutre con... Y entonces algunos dicen, yo sí, yo siempre... Y otros entonces son, no, es que yo soy y los voy a adiestrar porque y comienza a enseñarles. Y entonces están pentecostales, bautistas y católicos dentro de la misma cárcel. Y se arma ahora la guerra en el patio por los pentecostales católicos. Y lo he sabido. Hay discusiones entre ellos, hay celos entre ellos, ¿cierto? Por quién escucha el evangelio y a quién escuchan. ¿Y usted quién es? Y lo he sabido. ¿Usted cree que eso es testimonio a una persona que está en la cárcel? ¿Cierto? Una persona que está en una aflicción y vienen otros y lo afligen con eso. ¿Sí me explico? Entonces, si yo puedo ganarme a Pepe el malo, pues como Pepe el malo es el que maneja el patio, entonces voy a manejar el patio. Y no dejamos de entrar los pentecostales. Y no dejamos de entrar los bautistas, los menonitas. Solo somos nosotros los escogidos. ¿Es eso verdad? Pues afuera también sucede igual. Una de las predicaciones más contundentes que tienen los cristianos hoy es a los mismos cristianos. Y buscan cristianos para evangelizar. Ay, usted es cristiano, sí, ¿a qué iglesia asiste? Ay, tenga cuidado porque... Por favor, si usted es cristiano y se encuentra con otro cristiano, dígale, bueno hermano, que el Señor lo fortalezca y vaya a buscar un no cristiano. Ahora, mucho más cuando usted se reúne con los cristianos a hacer caldo de cristiano. Se van a hacer caldo de cristianos, y sale la cabeza de Alfredo. Y sale la pata de Alfredo, el pescuezo de Alfredo. Porque no hable de mí, hable del Señor, hable de alguien importante, hable de alguien que valga la pena, hablen de alguien que pueda salvar las almas, no hable de mí. Por eso decía el apóstol Pablo, dice que no nos predicamos a nosotros, sino predicamos al Señor. Entonces, mi punto en esta mañana es que no busques al Señor en organizaciones centralizadas en una persona, en un edificio, en un nombre, en una estrategia. No busques al Señor, que el Señor va a restaurar y que va a usarla. No, el Señor no va a hacer eso. El Señor va a buscar
una congregación en su nombre, una congregación donde estén en su nombre, pero no de palabra, sino en su nombre por la naturaleza. Dice, donde quiera que estén, en la sencillez, donde quiera que estén. Si es en el andén, bueno, allá el Señor los va a tocar. Si es en una cárcel, gloria a Dios. Si es en cualquier, allá los va a tocar el Señor. ¿Comprende? Yo creo sinceramente que debemos, eso se llama, en algún tiempo se volvió muy de moda y se llamaba paradigmas. ¿Qué son paradigmas? Son ideas establecidas fijas y que de ahí no va a ser. ¿Sabe qué es la idea de que la catedral es la casa de Dios? Ya, rompa ese paradigma. El cielo es el trono de mi Dios y la tierra el estrado de sus pies. Yo estoy hablando la Biblia. Yo no estoy diciendo absolutamente, ay, usted, ¿por qué con las catedrales? Porque igual sucede con aquellos que le escriben a la entrada el pórtico, no sé qué, este es el lugar de su presencia. Ay, me metí en el rancho. Aquí es donde Dios. No, esto no es la casa de Dios. Y ahorita cuando acabemos la reunión voy a poner la cámara que le dé la vuelta para que vea a todos los que asisten, ¿cierto? Pero vea la multitud, pero el lugar no es nada, son unas sillas acomodadas, bien acomodadas, son unos pasillos bien hechos, pero eso no es nada, eso no es nada. Lo importante es que Dios se mueva en una comunidad de creyentes en su nombre, en el lugar en que estén. Por eso su casa puede ser el lugar donde Dios restaure, donde Dios restaure la iglesia. Su casa, su hogar, donde el Señor quiera hacer un altar, ¿cierto? Y no se refiere a un culto particular, porque el Espíritu es el mismo. ¿Comprende? El Espíritu es el mismo. Repito, yo no estoy hablando del sistema celular. El sistema celular es una estrategia piramidal que se centra en una persona, en un edificio o en una organización. Porque la idea es que esas personas se reúnan para venir a llenar la reunión. No, aquí la idea es que su merced, si viene, sea parlante allá en su casa. Que su merced sea el que asuma la posición de cristiano en su casa, con su familia, en el sancocho, allá. Bueno, no, un momento, todo el mundo baje la cuchara, vamos a orar por el sancocho y ya, ¿cierto? Y allá usted ponga el pique al sancocho, ¿cierto? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta de la amonestación que está haciendo el Espíritu Santo para el último tiempo. No soy yo. Lo segundo que tenemos que oír del Espíritu Santo es que el orden superior de Dios no está en lo que los hombres tenemos por grande. ¿Comprende? Por eso, escuche bien. El Señor dijo en Isaías 55, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos, mis caminos. Dice que vuestros pensamientos, que vuestros caminos. Dice, así son más altos mis pensamientos. Y ahí mismo dice, porque como desciende la lluvia de los cielos, así goteará y destilará mi enseñanza para ustedes. Es un pasaje preciosísimo. Es un pasaje precioso. Porque nosotros estamos engañados, nosotros estamos distorsionados, estamos obnubilados. Entonces, el orden superior, o sea, la forma en que Dios va a restaurar la iglesia, no está en lo que los hombres tenemos por grande. ¿Se acuerda que yo decía hace 8 días, riquezas, poder y fama? No es lo que a nosotros nos parece grande, lo que nos parece bonito. ¿Comprende? Por eso
lo que se llama tradición lo han pintado, lo que llaman tradición, lo han pintado con una fachada de fantástico, pero no es nada fantástico, no es nada romántico. Y en esto la Biblia destaca, en esto la Biblia desarrolla la esencia de las cosas. Nosotros, digamos, tendemos a pensar que el lugar donde nació el Señor es un lugar hermoso, tremendo, un lugar pero magnífico. Y entonces las canciones dicen que hacia Belén va una burra y venid pastores, ved al niño y que el portal de Belén y que, ¿sí? y que Belén, 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 Belén. Y uno llega, o sea, pues cuando vamos a Tierra Santa, ¿ok? Y uno llega a Belén, y no ve mucho. O sea, a los ojos no hay mucho extraordinario, ¿sí? Pero sí, es una aldea, una pequeña aldea, y la han pintado y lo han hecho casi mitológico. El apóstol decía, aunque la presencia corporal sea débil, dice la espiritual no. Porque eso es lo importante, ¿comprende? Entonces, tenga por cierto que el orden superior de Dios no está en lo que nosotros tenemos. Como se habla de superior, entonces decimos, si es superior, entonces está en lo grande. Y a mí me causa mucho, como le dijera, mucha inconformidad saber que ha habido predicadores que tienen organizaciones y dice que han sido asesores de 1, 2 y más de 2 presidentes de los Estados Unidos. ¿Qué es Estados Unidos? La nación más poderosa en este tiempo, la nación más poderosa sobre la tierra. Una nación, dice que tiene muchas cosas. Entonces uno dice, wow, hasta allá llegó el Señor a ser asesor, como si el Señor estuviera feliz con un grande. ¿Quién es grande? George Bush, Bill Clinton. ¿Son grandes? Para los hombres son grandes. La presidencia de los Estados Unidos es grande ¿para quién? Para los hombres. Por eso el Señor dijo lo que los hombres, eso debe estar debe ser Lucas 16, lo que los hombres tienen por sublime es nada para Dios. ¿Comprendes? Asimismo, por eso digo riquezas, poder y fama. Asimismo las riquezas. Decía un equivocado, no predicador, sino un equivocado, deme $20 millones y yo evangelizo el mundo. Le dieron $20 millones y se voló. No. Pero el asunto es que el dinero a veces es más tropiezo que ayuda. Porque cuando no hay dinero, pues al menos todo el mundo ayuda y nadie pide. Pero cuando hay dinero, todo el mundo se pelea y todo. ¿Sí? Todo el mundo se pelea. Riquezas, poder y fama. Riquezas, poder y fama. ¿Usted sabe lo que han hecho las personas para conservar su buen nombre? $25 millones pagó un hombre, bueno, no sé si se le puede decir un hombre, un ser humano, pagó $25 millones para silenciar un proceso jurídico por violación de niños. Solamente por la reputación, porque no se supiera nada. Y hoy ya se sabe todo. Hoy ya se sabe todo, el proceso salió, no sirvieron de nada los $25 millones. Entiende que lo que los hombres tienen por sublime es nada delante de Dios. Por eso
Cuando se habla de superior, es superior conforme a Isaías 55, conforme a los propósitos de Dios, conforme a los pensamientos de Dios, conforme a los caminos de Dios. Y esto es lo que nosotros predicamos. ¿Qué? Dice que Dios va a hacer algo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ningún hombre se ha imaginado. Algo que va a ser tremendo, algo que va a conmocionar cielos y tierra. Pero no es ninguna bomba nuclear, no es absolutamente nada que nosotros podamos imaginarnos. Es solo y únicamente, dice, conforme Dios. Entonces, aquí debemos desbaratar toda la tradición eclesiástica y debemos bajar de los pedestales a todos los profesionales y a todos los supuestos grandes en la historia que tienen lugar en el hall de Hollywood, que ponen la huella en el cemento. Ustedes pueden estar allá, pero delante de Dios, dice, son desconocidos, porque el orden superior de Dios no está ahí. Por eso aquellos que vociferan, mirad aquí el Cristo, he aquí, helo allí, el Señor dice, no le hagan caso. El Señor no necesita publicidad. El Señor solo necesita que lo anunciemos con fidelidad. Y nuestra fidelidad es anunciar a Jesús crucificado y resucitado entre los muertos y que vendrá por segunda vez. Por eso nada tiene que ver con gente avalada o titulada para hablar en nombre de Dios. Nada tiene que ver con eso. Nada tiene que ver con tradiciones eclesiásticas. Nada tiene que ver con lo que los hombres tenemos por sublime. ¿Ya? Y esto es más que cierto. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, quiero decir que aunque Dios sí establece, porque Dios sí establece, escúchalo bien, Dios sí establece ministros de tiempo completo. Aunque Dios sí establece ministros de tiempo completo, es decir, el apóstol Pablo fue establecido por el Señor. El apóstol Pedro fue establecido por el Señor. Y cada uno de los discípulos fueron establecidos por el Señor. Entonces alguien diría, bueno, de ahí nosotros sabemos que Dios me ha establecido a mí. A ver. Si el apóstol Pablo lo estableció el Señor, es más importante el Señor que a quien Él estableció. Cuando uno habla, digamos, con los judíos, dice los judíos y la nación de Israel tienen en Moisés, de los personajes que tienen en Moisés, tienen un gran personaje, un personaje muy eminente. Y por eso el Señor dice, si ustedes oyeran a Moisés, me oirían a mí, porque de mí habló Moisés. Pero en Hebreos, en capítulo 3 de Hebreos, lo que dice la Escritura es que como Moisés fue fiel en la construcción del tabernáculo, dice asimismo el Hijo es fiel en la construcción de la casa espiritual del Señor. Pero hace una acotación ahí en Hebreos capítulo 3. Dice que tiene tanto mayor honra el que construye la casa, dice el dueño de la casa, que la casa misma. ¿Sí? ¿Y se refiere a qué? A que Moisés fue levantado por el Señor. Y toda la iglesia es levantada por el Señor. Por eso el Señor tiene más importancia que Moisés. ¿Comprende? Entonces, si hay ministros de tiempo completo, que los hay, muéstrame uno. Yo soy un ministro de tiempo completo. No me puedes tocar. No.
No, porque si el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, dice, Él fue el que los constituyó. Pero si hay ministros de tiempo completo, o sea, ministros de dedicación exclusiva, porque yo no estoy hablando de que no debe haber ministros de dedicación exclusiva. Hay gente que hoy está diciendo que todo aquel que se dedica al ministerio de tiempo completo es un ladrón. No, la Escritura dice claramente, el que predica el Evangelio, viva el Evangelio. Ya, así de sencillo lo dice. ¿Sí? Si hablamos lo espiritual, si damos lo espiritual, será mucho si recogemos lo material. Ya, ahora no usamos de ese derecho, sino simplemente predicamos al Señor. Y ya, ese es nuestro oficio. El Señor me mandó a hablar de Él, el Señor me mandó a edificar en su nombre, ya, en eso me contento. No voy a ir más allá, ¿cierto? Pero si hay ministros de tiempo completo y esa persona realmente tiene, como dijo el apóstol Pablo, las marcas del Señor. ¿Cuáles son las marcas del Señor? El sentir del Señor, la renuncia del Señor y todo lo que la Biblia habla. Si esa persona de verdad tiene las marcas del Señor, pues yo quiero decirle que esa persona debe someterse, dice, debe someterse al patrón. Esa persona debe someterse, dice, al patrón del Nuevo Testamento, de lo que el Señor hizo para enseñarnos la forma de Él actuar. Póngale mucha atención. El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso, asolaba a la iglesia. Pero el Señor lo miró, lo señaló y señalándolo dijo, apartadme a Saulo porque me es útil para la obra. ¿Quién lo estableció? El Señor. ¿Y eso le dio ventaja al apóstol Pablo? No le dio ninguna ventaja. Lo único que lo puso fue al servicio del Señor. Y no lo hizo más entre los hombres, sino al contrario. El apóstol Pablo cada vez era menos. Cada vez era menos, cada vez era menos. Por eso digo, si hay ministros de tiempo completo, que los debe haber y que los hay, si es verdad. Pero escúchelo bien, Efesios dice, y Él mismo, o sea, hablando del Señor Jesús, y Él mismo, si el Señor mismo los constituyó, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos deben someterse a lo que estábamos diciendo. ¿Qué? A principios básicos, sencillos, flexibles, dice, para ver la obra de Dios a través de ellos. Así que no hay ninguna ventaja sobre otro hombre. Hay una sola medida, un padre, uno el maestro, y dice todos nosotros hermanos. Entonces, el ministro de tiempo completo, como le quiera decir, ministro de tiempo completo, misionero, algunos dicen pastor. Bueno, se puede usar el término pastor y yo lo digo en cuanto a función. ¿Comprende? El término pastor en cuanto a función. ¿Por qué? Pues ayudamos en el pastoreo. Ayudamos en el pastoreo del Señor a su pueblo. El Señor es el pastor y nosotros le ayudamos a Él, dice, y traemos la ovejita, la amarramos, la traemos y la ponemos delante del Señor, ¿cierto? Eso es lo que hacemos nosotros. Pero si hay pastores, entonces estas personas
deben someterse, dice, a la sencillez que el Señor manifestó en el Nuevo Testamento. A esa sencillez, a ese patrón del Nuevo Testamento, a lo que está escrito en el Nuevo Testamento. A lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Esto no es, por favor, un título que da unos derechos. No, por favor, no. Entonces, en cuanto a qué debe someterse este ministro de tiempo completo, lo digo para que el Señor pueda restaurar su iglesia. Si un ministro no se somete a estas cosas que voy a decir, entonces el Señor no podrá usarlo para la restauración de todas las cosas en la iglesia. No podrá usarlo. ¿Ya? Entonces, ¿en cuanto a qué debe someterse? En cuanto al sacerdocio de todos los creyentes. ¿Comprende? Es decir, esta persona debe saber que el Señor le dio una función, pero que todos los creyentes, dice, somos sacerdotes. No hay unos especiales para acercarse a, ay, ore por mí, vaya, ore por mí, ¿cierto? Y entonces dice el pastor, no, sí, yo oro por ti, venga a ver, deme ahí, yo oro por usted, ¿cierto? No. Yo lo he visto pasar el billete doblado para cantar más responsos. Brille para ella la luz eléctrica, la luz perpetua. ¿Sí? Y otro responso, tome otro de 10,000. Brille para ella 3 veces. Brille para ella 4. Usted se ríe porque lo que pasa es que ese formalismo nos muestra el descaro. Pero hay otras cosas que son más disimuladas. Bueno, ni tan disimuladas. Lo que dice el Señor Jesucristo: ay de vosotros, escribas y fariseos. Dice que se paran en la esquina y hacen unas oraciones tremendas y van donde las viudas y dicen: ahora el Señor la consuele, el Señor la... Pero dice: devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacen largas oraciones. ¿Entiende? Todos somos sacerdotes para nuestro Dios. Y a esto se debe someter el ministro de tiempo completo. El ministro de tiempo completo, el misionero, el pastor, el que usted quiera, como quiera decirle, no está para acercarse en lugar de el creyente, sino debe animar, como hizo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16 que leíamos. Como dice el apóstol Pablo, viene con el pueblo como ofrenda al Señor y lo presenta al Señor. Preséntense al Señor como ofrenda grata, santificados a Dios. Debe entonces el ministro de tiempo completo someterse al sacerdocio de todos los creyentes y no creer que tiene un lugar especial. En lo segundo que debe someterse el ministro de tiempo completo es en cuanto a la potestad del Señor sobre todos. Dios tiene la autoridad sobre todos. Primera de Pedro 5 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, dice, que cuiden el rebaño, no por ganancia deshonesta, ni mucho menos enseñoreándose de ellos. ¿Sí? Es un ruego que hace. Primera de Pedro, con micrófono. En Primera de Pedro capítulo 5 escuchamos la amonestación del apóstol Pedro.
Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Tan bello, ¿no? Lo primero es el ejemplo, pero el que tiene la potestad, el que tiene la autoridad sobre el rebaño es el Señor. ¿Quién derramó la sangre por las ovejas? El Señor. Ni María, ni San Francisco de Asís, ni San Francisco de Asaz. Nadie. Solamente el Señor es el dueño de las ovejas. Por eso yo, cuando recibo de la leche del ganado, yo a veces digo, Señor, que lo hago con temor, porque tú ganaste esa oveja y estoy tomando esa leche, estoy tomando de esa leche, estoy vistiéndome con esa lana, Señor. Por favor, dame siempre temor, porque estas ovejas son tuyas. Y el Señor me dice, tranquilo, es más bienaventurado dar que recibir. Y ya, entonces simplemente cuando recibo digo, Señor, bendice a esta persona porque es generosa, conforme tú se lo has puesto en el corazón. Por eso, en cuanto esta persona, si es ministro de tiempo completo, debe someterse en cuanto a la potestad del Señor sobre todos los creyentes. Ellos no me tienen a mí para guiarlos por fuerza. Ellos no me tienen a mí para guiarlos por ganancia. Ellos no me tienen a mí para guiarlos por absolutamente nada que no sea, dice, la compasión que el Señor tuvo conmigo. En tercer lugar, si hay un ministro de tiempo completo, debe someterse en cuanto al servicio para edificación. Si tú necesitas de el siervo a tiempo completo, tienes derecho sobre nuestra vida 24/7. 24 horas, 7 días a la semana. Pero no para preguntarme cómo estás y para contarme el último chisme. ¿Sí vio ese abrigo tan hermoso de Jill Biden? Si tú me vas a hablar de eso, no tengo tiempo. Uy, no, pero ay, qué peligro. ¿Sí? Y ve, ahora sí la Melania como se puso de Melania, ¿no? ¿Sí? Yo no quiero hablar de eso, porque es que la gente cree que nos puede llamar a la 1 de la mañana a decirnos que se soñó con Donald Trump. Tema de moda. ¿Sí? Por favor, no, nosotros estamos al servicio y ese es un sometimiento. Si nosotros hemos decidido seguir al Señor, debemos someternos. Yo me debo someter al servicio 24 horas, 7 días. Mis recursos son para servirte. Pero, y yo digo, montarse en el carro del pastor es un privilegio, no es un derecho. Y lo digo ¿por qué? Porque a algunos les gustaría que yo los llevara donde la abuela, los trajera donde la tía. No, mi hermano. Pero si necesitas el carro un día, dice, ahí estaremos. Temprano, a la hora que me digas, el tiempo que me necesites, de la manera que lo requieras. Pero, dice, para servicio de edificación. No para otra cosa, querido. Pero puedes contar con mi servicio. Puedes contar con mi servicio 24 horas, 7 días en la semana, para que yo te sirva para edificación, para que yo te sirva para liberación,
para consolación, para exhortación. Me puedes llamar a la hora que quieras, si es para exhortación, consolación y edificación. No presto plata. A mí me encanta mucho servir, pero a veces la gente cree que el servicio es poder abusar. No, no se trata de eso. Nosotros estamos como ministros de Dios y estamos sometidos a las demandas de un pueblo que dice: Alfredo, necesito que me explique esto, listo. Necesito que me hables, listo. Necesito que ore, listo. Interceda, listo. Listo. De hecho, estas reuniones son un servicio. No es por darme a conocer, es un servicio. Y en estas reuniones, 3 reuniones en la semana, me tienen a mí completamente absorbido para poder hablar, dice, palabras sin compromiso con nadie, sino con el Señor únicamente. Por eso puedes contar con mi servicio altruista todo el tiempo. Dice, para tu edificación y para ser colaborador de los que han de heredar la salvación. Es lo que quiero, ¿cierto? No es para otra cosa, sino para el servicio. Y en cuarto lugar, puedo decir que si hay un ministro de tiempo completo, debe someterse en cuanto a la libertad del Espíritu en cada uno. Es decir, que el Espíritu puede actuar libremente en cada persona, de la manera que el Espíritu lo quiera. Porque Él reparte a cada uno como Él quiere y no tiene que ser a través de mí. Ha habido personas que me dicen: Alfredo, el Señor me dijo que le sirviera. Le digo: listo, sírvale. No, pero es que usted me dé. No, yo no. El Señor le digo, yo lo ayudo. ¿Qué necesita? Yo lo ayudo. ¿Necesita compañía? Listo, yo lo ayudo. Y con todo, sí. Pero si el Señor le dijo, pues el Señor lo guía. Y hubo una persona que después de mucho tiempo no me llamaba, y un día me llamó y me dice: no, es que me daba pena. ¿Pero por qué? Y dice: no, porque es que como no lo había vuelto a llamar. Y yo: ¿cuál es el lío? Si tú estás caminando en el Espíritu, yo estoy tranquilo. Yo no me pongo bravo si otros en otro lado profetizan y no están con nosotros. No, es que allá están profetizando y no están con nosotros. No, pues déjenlos. El que no es conmigo es contra mí, dijo el Señor. ¿Cierto? Si están predicando, ¿sí? Pero lo que sí no puedo aceptar es una persona a escondidas mías quiera hacer trabajo a escondidas y a la espalda mía. Eso es otra cosa, pero no voy a hablar de eso. Pero el Espíritu sí tiene la libertad de sellar tu vida y moverte hacia donde tú quieras. Y si tú me dices: estoy viviendo así porque el Espíritu Santo me lo... ya. Yo no tengo ningún problema. Si es el Espíritu, con toda tranquilidad. Porque el Señor es soberano para actuar en cada uno de nosotros. Por eso yo trato más bien de ser facilitador y no guiar a las personas. Y en esto Dios nos tiene que dar esa libertad. No sé, si tú estás a mi lado, y comienzas a hablar en lenguas, yo no te voy a decir cállate, ¿cierto? Pero si tú comienzas a hablar en lenguas y me haces: óigame que estoy hablando en lenguas, yo le digo: no, ya cállate, ya, ¿cierto? Porque lo que quiere es que yo le escuche, ¿cierto? Había personas que: y Dios te ama. Pues ya, deje que Dios me ame. Usted sí va a hablar en lenguas, hable en lenguas, pero no me meta a mí, ¿cierto? Deje al Espíritu tranquilo, ya, no se busque, ¿cierto? Había personas que gritaban en el auditorio y decían: ¡vuélvanse al Señor! Bueno, pero ¿por qué no te vuelves tú? ¿Cierto? Porque lloraban y decían: vuélvanse al Señor. Y bueno, está bien, volvámonos al Señor. Yo decía: Señor, nos tenemos que volver a ti. Pero el que estaba gritando era el que menos se volvía al Señor. Y entonces uno dice: a ver, hay libertad del Espíritu. Hay libertad del Espíritu, pero por favor. Esto tiene que ser decentemente, dice, hágase todo decentemente y en orden, dice el Espíritu Santo en 1 Corintios 14. Ahora bien,
Y si una persona dice, Alfredo, el Señor me mostró esto, yo le respeto porque usted me lo está diciendo. Ya, ¿cierto? El Señor me dará tranquilidad o el Señor me dará la libertad de saber en qué andas. Ya. No, es que no quiero. Ah, bueno, listo, no hay problema, ¿cierto? ¿Estás en la libertad del Espíritu? Sí, listo. Vive en la libertad del Espíritu, ¿cierto? Si me preguntas, no estoy de acuerdo. Si me preguntas, no estoy de acuerdo con lo que estás viviendo. Pero si tú me dices que es el Espíritu, no voy a disentir. Y un día el apóstol Pablo se puso bravo con Juan Marcos y dijo, pues a ese no lo llevamos. Y Bernabé dijo, pues sí, a ese sí. Y el uno cogió para un lado y el otro cogió para el otro. ¿Y qué? Y después le dice el apóstol Pablo, me manda a Juancho. Mándeme a Juancho. Juan. ¿Sí? Mándeme a Juan. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, porque el Espíritu puede actuar de una manera en determinado momento. Entonces, quiero decir que el someternos, el ser ministro de tiempo completo es real, pero tiene que haber una armonía con lo que Dios va a hacer. Por eso no quiero ni ser grande, ni ser gordo, ni ser colorado. Soy chiquito, flaquito y pálido, pero quiero servir a Dios y ver la restauración del Señor en todo. Vamos a orar. Bendito sea, Señor, porque tú nos has mostrado claramente que nuestro deseo mayor es tener más de ti, aunque nos distraigamos en muchas cosas, aunque nos entretengamos en nuestros títulos, en nuestros edificios, en muchas cosas. Tú siempre has amonestado a cada uno de nosotros a que siga en pos de ti, Señor, a que te busque, a que te ame, a que te sirva. Tú siempre has amonestado, Señor, que tengamos la sencillez de la primera iglesia, a que entendamos que de ninguna manera, Señor, aunque tú hayas soportado todos esos intentos del hombre de grandeza, todos esos intentos del hombre de títulos, de estrategias, tú lo que buscas es un corazón sencillo en donde quiera que estemos, Señor. Susténtanos, Señor, en la sencillez, en la calidez, en la ternura del que oye tu voz y camina hacia donde tú dices, sin necesidad absolutamente de grandes cosas, sino al contrario, en la intimidad del corazón, en lo profundo, donde batallan esos deseos que nos abofetean muchas veces, Señor. Cuando el apóstol Pablo se sentía disminuido y decía, Señor, quítame esta enfermedad, el Señor le dijo, pero ¿por qué? O sea, ¿eres tú o soy yo? Bástate mi gracia, fue lo que dijo el Señor. Y el apóstol lo entendió y entonces predicaba al Señor y decía que su gracia ha actuado en mí. Dice, yo he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Y cómo quiero eso, Señor? Que nos despojemos de tantas cosas y vivamos en la sencillez que tú nos has dado, Señor. Pero más por el anhelo de lo que vas a hacer, Señor. Más por la aspiración de las alturas en ti que nuestras propias alturas. Todos quisiéramos multitudes, respeto, influencia, lugares, pedestales, pero tú quieres, Señor, la sencillez de un pesebre. Tú quieres la sencillez de un monte. Y si alguien trae un recurso, si alguien usa de algún recurso, pues que sea para la gloria de Dios y solo para la gloria de Dios. Por eso yo oro y pido en esta mañana que a cada uno de ustedes el Señor les encienda el corazón con el deseo de ver a Dios moverse. No en el lugar ideal, sino en su corazón, en sus vidas, en su lectura de la Biblia, en su estudio de la Biblia, en su intercesión por su familia, en su búsqueda de la palabra de Dios. Ahí el Señor avive su pueblo, para que pueda hacer un río, para que pueda hacer
una fuente que refresque este mundo de tanta forma y de tanta mentira. Te alabo y te bendigo, Señor. Te doy muchas gracias y permítenos caminar en sencillez contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos alegra compartir con ustedes. Los invito mañana tempranito. Tempranito. Oremos porque esto está como traumático. Pero bueno, dice, no desmayamos. Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos.